El tema en el cual nos enfocaremos es el siguiente, que es la salud. Muchos usuarios han tenido diferentes opiniones en cuanto a esta pregunta, y todas las respuestas complementan para una sola respuesta muy bien estructurada. En general, la salud se refiere a tener un estado de bienestar o un equilibrio firme. Cuando hablamos sobre la salud, siempre incluiremos que las relaciones entre mente y cuerpo son bastante importantes en este concepto. ¿Pero por qué? Veamos este ejemplo. Durante la Edad de Piedra se han encontrado descubrimientos de que a una persona se le consideraba sana únicamente cuando tenía los 4 humores en perfecto equilibrio. ¿Notaron? Ese era el principal motivo para considerar sana a una persona. Pero, ¿qué tienen que ver esos 4 humores en la salud? Esto nos referimos a las condiciones de calor, frío, humedad y sequedad. Actualmente, esto lo podríamos definir más a los cambios climáticos. ¿Pero por qué? Porque de esta manera lo expresamos en sí. Porque cuando surgen estos cambios, las personas suelen tener ciertas alergias que perjudican a su salud. Estas creencias surgen actualmente por aspectos generales, que en sí se desarrollan por el mundo en el cual vivimos. O incluso también estas creencias se respaldan por evidencias empíricas. ¿Pero de dónde surgen las creencias? Las creencias surgen desde épocas antiguas, donde si alguien contraía alguna enfermedad, los usuarios tenían la creencia de que a esto se le consideraba castigo de Dios por sus malas acciones. Y también contaban con otra respuesta, la cual es que los espíritus malignos se apoderaron de su alma. Como vimos, las personas tenían creencias muy significativas sobre lo que era no contar con una buena salud. Por eso mismo se denominaban que las explicaciones místicas y mentales eran las únicas respuestas con las cuales se contaban en aquellas épocas. Pero, ¿qué pasaría si estas ideas religiosas sigan perdurando durante mucho tiempo? ¿Qué significaría esto? Hay una posible respuesta para esta pregunta, la cual es: si estas creencias siguieran activas, no habría recursos económicos, médicos o educativos, y si no existieran estos recursos, simplemente la mayoría de las personas no habrían cambiado su manera de pensar y de expresarse ante ciertas situaciones y afrontarlas con sumo detalle. Actualmente, miles de habitantes siguen con la idea de que la mente y cuerpo son solamente una identidad, pero en sí, si esta idea está algo incompleta, ¿pero por qué motivo estaría incompleta? Según el autor René Descartes, él descarta esta idea. ¿Por qué? Porque en general mente y cuerpo son dos identidades totalmente independientes. Pero, ¿cómo está eso de que son independientes? Un ejemplo claro lo podemos detallar de la siguiente manera. Cuando una persona afronta un estado crítico que lo deja en una situación donde su cuerpo está herido y sin control, pero él está vivo en su mente y escucha todo en su entorno, ¿qué sucedería en esta situación? ¿Cómo lo podríamos definir? Bueno, ante esta situación la denominamos como dualismo. El dualismo también tiene que ver con el mecanicismo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo podemos poner en marcha de una mejor manera para el beneficio de la sociedad? El mecanicismo, ¿qué explica? Bueno, explica y detalla los comportamientos y las funciones físicas en los habitantes. ¿Qué se refiere esto? Que detalla perfectamente en cómo efectúan y sobrellevan sus enfermedades o su situación trágica. Pero también el mecanicismo está relacionado con el modelo biomédico. ¿Pero a qué se referirá este modelo? ¿O cómo se efectuará con los individuos? Esto explica que los planteamientos o en cómo los individuos se adaptan al entorno en el que pueden estar padeciendo enfermedades críticas mentales o enfermedades físicas. ¿O alguien sabrá alguna otra definición más para referirnos al modelo biomédico? Una definición más clara y exacta es la siguiente: cuando contamos con molestias físicas o mentales, estas esperan ser curadas mediante intervenciones médicas. Actualmente nosotros hacemos lo mismo. Contar con una molestia física o una molestia mental, podemos acudir hacia un médico. Pero pensemos, momento de meditación. ¿Cómo podríamos explicar las enfermedades actualmente? Como vimos antes, en tiempos antiguos no había respuestas para todo, pero ahora sí se encuentran. Pero, ¿quién explica estas respuestas? Estas respuestas son detalladas mediante factores determinantes o generales.
Pero sí, ¿qué son estos factores o qué es lo que explican? Estos factores son puntos importantes para detonar una enfermedad. ¿Detonar una enfermedad? ¿Cómo estará eso? Bueno, para señalar crisis en cómo o por qué se efectuó dicha enfermedad. Y a continuación identificaremos los modelos psicosociales de la salud y la enfermedad. Pero, ¿quién identificó estos modelos? Estos modelos fueron identificados por Sigmund Freud, a quien podemos considerar como el padre del psicoanálisis. Los psicólogos destacan modelos generales muy influyentes. En sí, estos modelos son diferentes por diferentes particularidades. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos en esto? ¿En qué son diferentes? Son diferentes por la toma de las decisiones en cómo se efectúan dichos factores sociales. Las etimologías consecutivas entre sí son acontecimientos para uno mismo para efectuarlos de una manera muy saludable. El último tema en el cual nos enfocaremos es el siguiente: incidencia. ¿Qué es la incidencia? ¿Qué conlleva? ¿Cómo lo podríamos efectuar de una manera concreta en el estudio de la salud? Lo que significa este concepto es que cuando surgen enfermedades nuevas en sí, se muestra la probabilidad que tiene una persona en una población de verse afectada por esta enfermedad. Un ejemplo más detallado podría referirse a la época actual que vivimos. Cuando surgió la pandemia COVID-19, surgieron opiniones entre usuarios sobre quiénes eran los más vulnerables a contagiarse de dicha enfermedad. Y la probabilidad más alta fueron los adultos mayores. Como vimos, así es como detallamos la incidencia. Para concluir, tanto la salud y la mente son dos identidades totalmente independientes. En pocas palabras significa que son separadas. También recabamos que las enfermedades se pueden explicar mediante respuestas claras y muy bien detalladas. No se trata solamente de creencias específicas, sino más bien recalcamos que los hechos sean efectuados de maneras correctas ante la salud. La salud abarca muchos temas y muchos conceptos bastante interesantes que valdría la pena examinarlos en el próximo video. Gracias.
Para el último